Bueno, ayer hablábamos que continuábamos la entrevista con Facundo Picabea. Obviamente decidimos grabar los dos programas, por eso estamos con la misma pilcha, ¿no? Pero qué bueno que es esta historia del diseño, la producción del rastrojero y la motopuma. Ayer de la motopuma decía Facundo, fue pensada para que la clase trabajadora tuviera un medio de transporte, por ejemplo, y hizo una caracterización. Ahora vamos a ver cuánto estuvo pensada la rastrojero, cuánto estuvo pensado el campo de proyección de incidencia económica en la producción nacional. Vamos a ir viendo esto y las líneas de montaje. Facundo, ¿cómo estuvo el tema pensado? Mira, hay una cosa muy interesante, incluso completando algo de lo que charlamos ayer. Sí. Cuando empieza todo este proyecto, la idea es hacer un automóvil para la clase trabajadora. ¿Esa fue la idea original? La idea original, el justicialista. De hecho, le llamaron justicialista. La idea era hacer el auto peronista. El tema es que realmente los costos, ni en Estados Unidos todavía un trabajador podía acceder, un trabajador industrial de salario medio podía acceder todavía a un automóvil en esas condiciones. Rápidamente, cuando lo producen, se dan cuenta que no va a estar al acceso de... Eran alrededor de 30.000 pesos de la época, la moto terminó saliendo 6.000. O sea, una diferencia realmente muy grande. Entonces, lo que se dan cuenta rápidamente es que el automóvil no va a poder ser el vehículo de acceso de la clase obrera a esa autoimpulsión, a esa primera motorización, y que hay que diseñar otra cosa. Y ahí ven en Alemania, que venía en su momento muy golpeado por lo que había sido la crisis del 30 y demás, donde la moto se había transformado realmente en un vehículo central para la clase obrera que estaba en formación luego de esa crisis. Entonces, si bien no podía trasladar a la familia como un vehículo de paseo, sí podía por lo menos trasladar al trabajador, ahorrarle los tiempos de espera del transporte público o la bicicleta, que uno cuando lo piensa tiene que recordar los crudos inviernos, los horarios de entrada a la fábrica. La moto realmente daba mucha independencia y finalmente, aunque no estaba preparada en los primeros modelos, le cargaban un tipo atrás, entonces la moto definitivamente a 2 personas podía llevar. Entonces se entendió que la moto sí podía ser esta vía de acceso de la clase trabajadora a nuevos bienes. Del lado del rastrojero, claramente los vehículos de transnacionales importados, decimos importados, venían en cajas en Argentina y se ensamblaban acá en lo que se llamaban fábricas, pero en realidad eran ensambladoras, y realmente no estaban al acceso de un pequeño productor rural, ni mucho menos un pequeño productor urbano. Siempre se decía que la F100 u otros modelos, la Dodge, eran del estanciero y que el rastrojero era del chacarero, ¿no? Entonces, lo que venía de alguna forma era crear un vehículo para ese sector que estaba completamente afuera de cualquier posibilidad de acceso a un bien. Claro. Porque además del costo era el financiamiento. El financiamiento. Facundo, cuando uno ve las fotos, las primeras fotos, el prototipo, el primer auto del rastrojero, ve un auto que estaba pensado para distintas funciones, no solo el campo, sino la carga en la ciudad, ¿no es cierto?, que había y abundante en aquel entonces. Lo que hoy podríamos decir, a ver, los fleteros medios, ¿sí? Yo me acuerdo, yo fui testigo de una mudanza hecha en la rastrojera, Claro. de Villa Urquiza a el conurbano, al oeste, el conurbano Ituzaingó. Sí. Entonces digo, cumplía una funcionalidad más abierta en cuanto a su distribución en la producción y en la economía, ¿no? ¿Cómo comenzaba esa línea de producción? ¿Dónde empieza a producirse? Si después se expande a otras fábricas, ¿cuántos obreros tenía esa línea de producción? Mira, claramente la idea del rastrojero tiene esta historia heroica de haber sido creado en función de un tractor, de los cuales estaban como desperdiciando. Pero rápidamente, más allá de reutilizar el tractor, el equipo de diseño a cargo del ingeniero Gómez, lo que hacen es empezar a pensar en diferentes componentes, se diseña un chasis y demás. Entonces, de alguna manera, esta línea empezaba cuando ya la fábrica, luego de pasar a la fase de prototipo, empezaba la producción, se caracterizaba primero por... A ver, la idea había sido buscar lo más simple que se podía, el diseño y la producción de estos vehículos. Pensaba desde el diseño como un vehículo fácil de fabricar y además barato. Entonces, lo que se hacía claramente era armar primero el chasis, que venía desde la estación Carupá, en Tigre, una empresa llamada Autoar, que característicamente era la única empresa que se había ajustado a un proyecto de promoción de industrias extranjeras que había hecho el peronismo en el año 47,
Ellos producían los chasis, los mandaban a Córdoba, se les colocaban las ruedas y el chasis era el propio carro del cual se montaba luego el vehículo. Entonces, pensado como justamente, si yo voy a tener un vehículo, bueno, lo que hago es, el propio vehículo es el transporte y es lo que constituye la línea. Entonces, una vez montado el chasis, colocadas las ruedas, a pulso, no tenía sentido, siempre me han discutido cuando recién empezaba en congresos, pero no era mecanizada la línea de montaje, ni del rastrojero ni de la moto. Y a mí lo que me dijeron los ingenieros era que no hacía falta mecanizar, porque realmente no era la idea fordista, no era la idea de trabajo alienado de una fábrica fordista donde hay unos tiempos expuestos desde afuera por alguien y el trabajador trabaja alienado, como nos recuerda Chaplin siempre en tiempos modernos, al ritmo de un reloj. Acá realmente se trabajaba en el tiempo que hacía falta para dejar las piezas que había que colocar en cada estación en su lugar. Una vez que se terminaban, se pasaban. Había una estipulación de tiempos promedio, pero no había una línea que si yo no terminaba tenía que salir corriendo atrás del rastrojero a armarla. Claro. Ahora, contanos, Facundo, ¿cuántos autos se vendieron en el primer año? El primer año el rastrojero produce 1080 vehículos. 1080. Sí. En aquel entonces era una producción grande, ¿no? Sí, a ver, si uno piensa que hasta el momento en el país no se había producido nada en serie, Claro. nada en serie, te decía esta empresa Autoar, que era una empresa italiana, fabricaba, pero de manera muy artesanal, 100 por año. Hacer 1000 realmente implica una diferencia. Igual son 1000 de una... A ver, acá se aprendió no solamente a hacer autos, o sea, no solamente se hizo autos, sino que se aprendió a hacer los autos. Hubo un costo de esto, se hacen solamente 1000, porque hay un costo de aprender a hacer una fábrica. No solamente se diseñó un auto, se diseñó un proceso de producción. Claro, hiciste 1000 y no te salieron un 500. No, o hiciste 1000 porque Claro, tuviste tanto despelote en los primeros. Totalmente. Después ya son 2000, después ya son 3000. Claro. O sea, al final del proceso se hacen más de 6000 rastrojeros. Y se va aumentando. En el año 75 se producen casi 15.000 rastrojeros en el país. O sea, que en la Argentina el único medio de transporte de carga que existía a partir de ese momento era el rastrojero, nada más. A ver, era el más usado. Estaban los vehículos de carga, pero de otro porte. Sí, de otro, vehículos nada más. Exactamente, que tenían 100 caballos de fuerza, Claro, como claro. la Dodge, la Studebaker o la Ford. Ahora, un vehículo que fuera económico, el costo operativo del rastrojero era 1 a 10 comparado con un auto naftero. Gasolera. Era gasolero, pero además de eso consumía muy poco gasoil. Era de 1 a 10 comparado con una Ford, el gasto operativo de un rastrojero. Realmente, si uno conseguía juntar unos mangos para adelante y pagar las cuotas, realmente el vehículo se mantenía y se pagaba solo. Cortito, decime de su éxito posterior, porque yo recuerdo que duró una eternidad ese motor, se bancaba la estructura, la carga, el trajín, era dura, era fuerte. Sí. Después, bueno, viene la debacle política, esto se termina y no se fabrica porque se empezó a hacer por competencia, sí, y desde el extranjero se empezó a hacer otra producción. Pero hasta el día que se termina la producción, la rastrojera era determinante en la industria argentina. Ahí fue clave otra firma que llega al país a raíz de esta promoción, que es la firma Borgward, que se radica en Casanova, sí. Y que hasta la década del 80, donde cierra, produce no solamente los bloques de motor de los motores Indenor, que era el motor característico de la segunda fase del rastrojero, el cuadradito, no ya, sino el que se hace después, pero claramente... Esta empresa, hacía los bloques para Peugeot, para Fiat, hacía bloques para casi todos los vehículos de pequeño porte que se vendieron hasta la década del 80, la que hacía los motores era esta firma Borgward. Pero claramente el rastrojero se consolida de manera absoluta porque, como comentabas antes, además de todas estas practicidades y el bajo costo que tenía para su producción, el rastrojero tenía una caja que era completamente desmontable, que la transformaba en un plano. Entonces permitía cargarla de costado, del otro costado, de arriba, cargar algo que excediera su caja. Se transforma en el vehículo favorito de los argentinos realmente. Era el camión, una de las publicidades le decía un camión para todos los caminos de la patria. Era un pequeño camión que claramente la gente lo identifica hasta el día de hoy de forma hasta folclórica, afectiva. No voy a ningún lado donde hable del tema, donde la gente no evoque algún tipo de anécdota y demás. Entonces... Pero más allá de esto, claramente era el vehículo al que podía acceder un pequeño productor y que aparte le daba un montón de prestaciones. Cuando fue pensada por Gómez como un vehículo donde podía cargar un rollo de alambre, un fardo de pasto, una vaca en la ciudad, cargarle cosas que excedieran completamente, cargar, como si es una mudanza, eso lo consolidó.
Además de que era barato y barato de mantener, barato de usar. Y barato de mantener. Sí. Y era otra época, otro argentino, Argentina, digo, donde usted podía dejar el coche en la puerta tranquilo, ¿no? No era tan complejo como ahora, no había tantos autos. Claro. Dos preguntas finales, una es directa. ¿Con cuántos comenzaron laburando en la fábrica? ¿Cuántos obreros argentinos, técnicos, ingenieros? ¿Con cuántos se termina? Mirá, cuando era solamente fábrica militar de aviones, menos de 1000 o alrededor de 1000 y pico. En la mitad del proceso, cuando ya se crea IAME y empiezan a producir automóviles, entre 7 y 8000, y en los 70, cuando los militares la cierran, alrededor de 13.000 trabajadores. En los 70 estaba en Córdoba radicado. Siempre estuvo en Córdoba. Siempre estuvo en Córdoba, sí. Partiendo de lo aeronáutico, ¿no? Articulado con Rosario y Buenos Aires, Claro, con proveedores todo el tiempo, Córdoba. siempre en Córdoba. Y todos los proveedores eran nacionales. Sí, de diferentes partes del país, centralmente Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que eran los centros urbanos más Y importantes. si sumamos la mano de obra de todos los proveedores, a grosso modo, Sí. sin escaparse tanto, ¿no? ¿Cuánta gente estaba involucrada? No, yo calculo que el complejo automotor desarrollado en el 50, claramente estaríamos hablando de unos 100.000 trabajadores. Enorme. Sí, pero aparte de la motorización Enorme. de toda la sustitución de importaciones, que se centró en la producción automotriz. Sin esto no hubieran ocurrido la erradicación de transnacionales en los 60. La última pregunta, y atención con esto, tiene que ver, y este es el fin de Feos, Usos y Males también, con la cuestión de lo que se discute hoy en la Argentina, lo que está en disputa en la política por el poder de la economía. ¿Quién maneja la política económica en estos recambios de gobierno, que uno lucha para que existan recambios y profundidad en la continuidad de planes que han sido vitales para la vida de la clase trabajadora, del pueblo, su libertad, su independencia y su soberanía? ¿Cuánto se puede decir que es determinante de esta historia a la discusión política de este presente? Mirá, cuando pensamos el trabajo lo pensamos justamente desde ese lugar. Queríamos discutir el presente. La historia es para eso. Yo creo que claramente lo que deberíamos pensar es cómo volver a generar un proyecto de este tipo. Hoy por hoy la industria trabaja de otra forma, por ahí no deberíamos pensar en una industria de tipo nacional solamente, sino integrada regionalmente. Pero claramente la idea de recuperar, por lo menos a nivel estratégico, la centralidad de la industria, de la producción industrial, para realmente consolidar la autonomía y la autodeterminación, como señalabas, yo creo que es central. Yo creo que lo nacional hoy por hoy está un poco desbordado por lo regional, sobre todo en América Latina, pero sin duda, bueno, sobre todo con Brasil, la industria automotriz está completamente integrada hoy por hoy, pero creo que la centralidad, sobre todo de una dimensión que sí tenía este proyecto y que no existió nunca más en América Latina, que es el diseño local de los vehículos, no solamente la producción. Nos subimos todo el tiempo a vehículos que están pensados por un europeo, por un norteamericano, por un japonés. Tendríamos que pensar nosotros a qué vehículos nos queremos subir, además de producirlos, y claramente para que esto pueda realizarse es central el rol del Estado como el planificador, el que decida para dónde va la economía y el que realmente genere las transferencias que son necesarias de los sectores que más recaudan a aquellos que más lo necesitan. Creo que en ese sentido es central pensar en la industria como una forma de desarrollo nacional y de autonomía tecnológica, como señalamos en el libro. Facundo, te quiero agradecer mucho tu generosidad de estar aquí con nosotros en Feos, en Sucios y Malos. Ustedes estarán viendo seguramente mientras yo hablo la moto, la Puma, y ya vieron el rastrojero, y es un símbolo de una identidad de proyecto político, que hoy vuelve a estar en el epicentro de la disputa por el poder económico y el poder político. Y cuando uno habla de la memoria, y que la memoria tiene que tener una escritura, una resignificación también, este es el ejercicio, reescribirlo, resignificarlo, porque la memoria no solo nos permite saber de dónde venimos, sino cómo se fue construyendo esa disputa, que hoy es vital, para no repetirla mecánicamente, es obvio, sino para colocarla en el presente con otros protagonistas en la discusión, ¿no? Me parece que este es un ejercicio que, les juro, y yo creo que vos has dado un aporte enorme, Facundo, es un ejercicio que tenemos que profundizar todos nosotros. El futuro está en la historia. El presente es lo que determina el rumbo. Y me parece que este capítulo termina aquí. Pero miren que vamos a seguir con esto, ¿sí? Gracias, Facundo. No, gracias a vos.
A ustedes hasta mañana en otra aventura de feos. Chao.